Hola, hola, mis chicos de 11, mi promoción querida, mi promoción que hace historia y que marca historia, que se convierten en sujetos de historia. Bien, vamos entonces en este momento, quiero explicar un poquitico lo que concierne a este idealismo alemán. Es como una pequeña introducción respecto a las lecturas que ustedes hicieron, ¿sí? En ese PDF, 27 páginas, realmente corto y bien explicado, bien conciso. Quiero hacer como una introducción, quiero hacer quiero hacer la introducción y la explicación respecto a ese, teniendo en cuenta varios elementos de partida, ¿sí? Para poderme ayudar respecto a lo que concierne a este idealismo alemán. Entonces, hay que tener en cuenta que todo este idealismo surge a finales del siglo XVII, XVIII y parte del XIX. Aparentemente se dice que Kant es el principal y el primer exponente de la filosofía de la corriente del idealismo alemán. Recordar que el idealismo alemán pues, es una corriente que surge en Alemania, ¿cierto? Cuyo principal eh, como le decía aquí, la filosofía aparentemente nace con Kant y aparentemente nace con Kant y va a culminar con Hegel, ¿sí? La realidad va a tener como doctrina principal y define que la idea es el principio de todo conocimiento y del tiempo y al mismo tiempo la realidad. Es decir, que esa idealización del conocimiento está basada en la idea de que el conocimiento es el único principio que hay para el conocimiento y que al mismo tiempo va a ser la única idea de realidad que existe, que esa realidad se produce en el pensamiento a la idea. ¿Listo? Eh, por aquí también vamos a tener en cuenta, pues como les decía, a finales del siglo XVII, parte del XVII, XVIII, parte del XIX, con ese ejercicio allí que se está en ese auge ¿qué dice acá? Del modernismo, en ese momento que está presente allí, se da esta corriente filosófica. Hereda todos los principios kantianos que están expuestos en el PDF, que es propuesto el problema de la filosofía del ser en su metafísica, propuesta de Kant, de la ética del deber ser y de la dialéctica propia que se da en el sujeto como tal. Los principales exponentes que pues son Kant, Fichte, Nietzsche, Fichte y Schelling y Hegel. Entonces vamos aquí rápidamente a exponerlos. No aparece Kant en esto, pero aquí en esta pequeña ilustración que está allí, pues vamos a mirar un poco eso. Eh, Johann Gottlieb Fichte, ahí está la fecha, su primer realista fue Fichte. Para él el absoluto es la conciencia del sujeto conocente. ¿Cuál es el absoluto? Su conciencia, mi consciente que es el que está en el ejercicio de conocer, que es capaz de conocer la totalidad de lo que es real del mundo entero. ¿Listo? Ahí está, y en la lectura que se realizó, pues así lo está explicando también. Para Fichte, él considera que la realidad viene de la propia conciencia del individuo. La realidad es su propia conciencia. ¿Listo? Aquí el absoluto es la conciencia misma del individuo, mi conciencia. También hay otra consideración allí que está explicando, ¿cierto? Que intenta pensar que la filosofía y de entender el alcance del problema del conocimiento a partir de la experiencia sensible se encuentra con una realidad incognoscible. Eh, Friedrich Schelling, fechas aquí están. El segundo, pues en importancia para él, el absoluto es la naturaleza. Ojo, en Schelling, en Fichte, es la conciencia del sujeto conocente. Es mi conciencia como sujeto que quiere conocer algo, aspira a conocer algo. Aquí en Schelling el absoluto es la naturaleza categorizándolo este idealismo como un idealismo más subjetivista y diferente al anterior. ¿Listo? Schelling, al estar influenciado por Dios, el Dios de Spinoza, considera la naturaleza como un todo regida por un espíritu. ¿Listo? Viene terminando con Jorgen Wilhelm Friedrich Hegel, ¿cierto? Que es el último idealista que se presenta allí. Él va a proponer que
lo más importante de los, es el más importante de los tres, considera que el absoluto se corresponde con un espíritu del cosmos o del mundo. El cosmo, el uno bien, podríamos decirlo, o el universo, que se plasma o se manifiesta en la filosofía, en la religión, en la ética y en el derecho. En ese orden, Hegel va a decir que, oiga, el absoluto es un espíritu absoluto que rige el cosmos, que rige el mundo, que rige el universo, y se va a manifestar en la filosofía, en la religión y la ética y el derecho. ¿Listo? O sea, ese espíritu absoluto, es un espíritu absoluto, el cosmos, el que gobierna el cosmos, el mundo y el universo, se va a manifestar, se va a plasmar en la filosofía, en la ética, la religión y el derecho. La razón se ha convertido así en un objeto de estudio, ¿cierto? Que es en realidad un proceso de autoconocimiento. El ser tiene un proceso de evolución constante, siguiendo el método dialéctico. ¿Listo? Y por último, pues él como que el que propone ese ejercicio de la historia. Por eso aquí al final dice, como apunte de visión correspondiente, eh, tiene la última gran corriente filosófica creada por un solo hombre. Tenemos que la única corriente creada por un solo hombre es la suya y la mía, y que es la historia. Por eso usted es sujeto de historia, yo soy sujeto de historia y estamos haciendo historia. Y ustedes hoy son sujetos de historia, promoción 2020. Son sujetos de historia con todo esto que acontece. Porque en ese espíritu absoluto ha querido, ha mostrado, en ese orden de ideas, que usted de una u otra forma manifieste que su historia es el despliegue del espíritu para lograr conocerse a sí mismo. Esto que aconteció es despliegue o es manifestación del espíritu absoluto, de ese espíritu del universo, ese espíritu absoluto, para que si usted se pueda conocer a sí mismo. ¿Listo? También ese espíritu, ese sujeto, es el propio que está el ejercicio de la dialéctica misma de la humanidad y la propone como la filosofía que es una sola. Ya dijo que la historia ahora propone que la filosofía es una sola, a pesar de que hay diversas corrientes, incluso contrarias y demás. Él dice que la filosofía es una sola. Y tercero dice que propone es el Estado. Tercero es el Estado que termina siendo la materialización de la ética y el espíritu absoluto. ¿Sí? Recordamos que el espíritu absoluto es todo lo que mueve en sí, ¿cierto? Pero que se ve reflejado ese espíritu absoluto en la filosofía, la religión, la ética y el derecho. Entonces aquí, en donde se va a ver reflejado es en el sujeto, que es el que hace historia, crea historia, hace filosofía y hace la unificación, aunque haya diversas corrientes, y hace Estado, porque termina siendo la materialización misma de la ética. Hegel, en otras palabras, termina siendo el unificador de todo este pensamiento, de toda esta corriente y demás. Quiero también mostrarles, sí, pero vamos hasta ahí, si se dieron cuenta, al principio allí mostraba que Schelling y Fichte se contradecían porque aparentemente existen o se dan dentro de ese idealismo varios tipos de idealismo. ¿Listo? Pues el idealismo es una tendencia a idealizar la realidad, ya lo mencionamos, es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una idea que procede de la mente humana y da origen, pues aparentemente de Platón, pero ¿por qué? ¿Por qué en Platón? Porque Platón habló del mundo de las ideas, pero aparentemente tampoco se afirma que sea Kant, tampoco se da la certeza de que sea Kant. ¿Sí? Aquí propone que hay un punto de partida, que es el materialismo, desde el punto metafísico y desde el punto epistemológico. ¿Listo? Hay un idealismo lógico, objetivo, un idealismo objetivo o lógico, un idealismo subjetivo y psicológico. ¿Listo? Metafísico y epistemológico. También aquí hay unas características, el idealismo, la idea es el principio y el fundamento del ser y del conocimiento. También que está opuesta, es contraria al materialismo, va a un ejercicio más abstracto y la realidad es individual. Su realidad no es igual a la mía. ¿Listo? Y aquí a lo que quería llegar con lo que mencionábamos de Fichte y de Schelling, que hay tipos de idealismo. Está el idealismo objetivo, subjetivo, trascendental y el propio alemán. Y aparentemente alemán, dice aquí. ¿Listo?
El objetivo pues propone las ideas que existen por sí mismas y solo podemos acceder a ellas por medio de la experiencia. Propone Platón, que es aparentemente el principal, Leibniz, Hegel, que ya lo miramos, y otro aquí personaje no renunciable. Está el subjetivo. Las ideas solo existen en la mente del sujeto, de modo que sin él no existe un mundo externo autónomo. Descartes, Berkeley, Kant y Fichte. ¿Sí? Aquí está Fichte. El trascendental, para que tenga lugar en el conocimiento, es necesaria la concurrencia de los elementos, un objeto y un sujeto. Kant aparece nuevamente acá. El alemán considera la realidad como un producto de la razón. Schelling y Hegel. ¿Listo? Eso quería presentarles en este espacio. Espero que de una u otra forma podamos tener en cuenta lo que les propongo, ¿cierto? Y que sí hay un idealismo y cada uno propone elementos propios desde su postura. ¿Listo? En Fichte, pues ya está, ya lo dijimos, que es el hecho de la que, del, entonces en Fichte tenemos que es el hecho de la conciencia, como del sujeto, como el único absoluto, la conciencia, y en Fichte, en Schelling, pues tenemos que el absoluto es la naturaleza, ¿sí? Dentro de la lectura, pues ustedes van a encontrar cada uno de esos elementos más explicaditos, más propios y especificados aquí, ¿listo? También con el material que les voy a enviar, espero que les sea de ayuda. Aquí Fichte va a estar un poco, va a estar relacionado a lo que comprende muchísimo al problema filosófico o al problema del conocimiento allí, al asunto ético o a la cuestión ética, ¿sí? Y también, vamos a ver si está el de la dialéctica, también en Fichte, vamos bajando un poquitico, dicho y hecho, está la dialéctica. En los tres que va a ver aquí en este PDF, el hecho del conocimiento propio, desde aquí desde Kant, Fichte y Schelling, van a estar desde el problema ético, desde el problema filosófico, desde el problema ético y el de la dialéctica. Todos van a girar, engranar en sí cada uno de los tres elementos. Eso en Fichte, ¿sí? Va hablando un poco de la dialéctica propia del ser humano, ya con aquí así continuidad, un ejercicio de continuidad. Hay una continuidad que hay una ruptura de los dos filósofos, Fichte y Kant. Luego ya por último Schelling, ¿listo? Desde la propuesta del yo, del, del hecho filosófico, viene el problema de la naturaleza. Recuerden que en Schelling es de la conciencia, ¿sí? Schelling, la conciencia del sujeto conocente. ¿Listo? Viene la naturaleza crítica del dogmatismo. Y pues por último, eh, pues termina con la intuición intelectual que se puede presentar. ¿Sí? Y pues ya viene la parte subjetiva que tiene en sí. ¿Listo? También viene la dialéctica. En todo se va a hablar del hecho del ser. Primero como el problema filosófico, segundo el problema ético y tercero la dialéctica. Estos tres filósofos, Kant, Fichte y Nietzsche, van a tener esos tres elementos que se van a engranar y al final los va a explicar y los va a relacionar. Miramos aquí, ¿listo? En otro video voy a tratar de explicar un poco lo de Kant, ¿sí? La primera parte, y aquí ya está explicando lo último, ¿listo? Hay una ruptura, hay una continuidad, hay una ruptura propia en esos tres aspectos, la dialéctica, la ética y el ser propio. Y hay una conclusión final que sería buenísimo que la pudiéramos tener. Y las notas marginales, ¿listo? Entonces no olviden que con este el video, el primero explicando acá, podemos hacer el ejercicio propio del pensar y espero poderles haber ayudado y aclarado ciertas dudas. También con el material que les voy a enviar va a ser de mucho apoyo. Sean buenos, sean felices, pórtense bien.